Continuamos nuestra tertulia y entramos ya en nuestra segunda parte y cambiamos el tercio de nuestra conversación, de nuestra tertulia de esta noche. Y vamos a hablar del Consejo Mundial de Iglesias, al cual el Papa Francisco ha visitado en el día de hoy. Ha sido un vuelo de esos relámpagos, salió creo que fue a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche estaba ya de vuelta en Roma. Total, Ginebra, la sede del Consejo Mundial, queda a 2 horas escasas de vuelo desde Roma. Pero vayamos a los orígenes. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras y procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una definición sacada de la definición, pues valga la redundancia, que ellos hacen en la página de Internet, en su propia página y demás. Pero ¿por qué surge el Consejo Mundial de Iglesias? Hay que alargarlo en el tiempo. Miren, la Iglesia desde los primeros momentos siempre ha sido motivo de divisiones y demás. Basta leer por encima el Nuevo Testamento y ya vemos que hay discrepancias entre los mismos apóstoles. Cuando Santiago y Juan, la madre de Santiago y Juan, van y le pide a Jesús, quiero pedirte un favor, que cuando llegues a tu reino, mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda, para administrar el reino. Eso surge una serie de polémicas y de maledicencias y de problemas entre los mismos apóstoles. No es entre ellos, va a haber diversas disputas. Tal es así que cuando llega el momento de la verdad, cada uno de ellos se desaparece. Y no es extraño que Jesús tenga que decir en la oración de la última cena, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad de la Iglesia siempre ha sido un sueño, ha sido, podríamos decir, casi una utopía. Ya en los primeros momentos va a haber las divisiones, que si tú eres de Pablo, que si tú eres de Apolo, que sea, ha habido siempre divisiones entre la comunidad, por una razón muy sencilla, porque la Iglesia está compuesta de seres humanos. Y los seres humanos pues tendemos muchas veces al egoísmo, a la división, al querer ser más importantes que los demás, etcétera. Como institución, pues ya en el siglo I va a haber grupos disidentes dentro de la misma comunidad cristiana. Y la gran división se va a desarrollar, se va a llevar a cabo en el año 1054, en que la mitad de la cristiandad se separa de la otra mitad. Es la ruptura llevada a cabo por Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla. Constantinopla es la actual Estambul, la capital del Imperio Romano de Oriente. Va a ser la gran ruptura que tiene casi 1000 años, y sin casi 1054, 2018, pues sí, prácticamente 1000 años, casi estamos divididos. Después van a venir una serie de rupturas internas, de separaciones internas, que ya habían habido anteriormente con el concilio de Nicea, con el concilio de Éfeso. Van a surgir los grupos arrianos, los grupos nestorianos, que van a buscar la figura de Jesús desde unas dimensiones distintas a las que nos brinda el Evangelio y la reflexión teológica llevada a cabo por la tradición. Va a haber después, entre Oriente y Occidente, va a haber la gran ruptura en el 1054, pero dentro de Occidente va a haber la gran ruptura en el siglo XVI. Siglo XVI llevado a la ruptura por 3 grandes figuras: Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII, que detrás de ellos van a llevar una serie de movimientos y una serie que los 3 grupos tienen sus luces y sus sombras. Lutero no estaba tan equivocado cuando hizo la ruptura como Enrique VIII, como el mismo Juan Calvino. Obviamente no es un momento en este programa para buscar las razones de unos, las razones de otros. El caso que, como decimos vulgarmente, entre todos lo mataron y él solo se murió. Entre todos la atacaron, por así decir, y ella sola se separó. Pero eso duró siglo XVI, primero siglo XI, 1054, después siglo XVI, 1550, 1560, después van a venir las otras grandes divisiones, de manera que la Iglesia a comienzos del siglo XIX aparecía completamente dividida, casi en reinos de taifas, en reinos en los cuales cada cual hacía, como se dice vulgarmente, lo que le daba la gana. Pero como resulta,
que nos quiera, o nos guste o no nos guste, querámoslo o no, la Iglesia es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene maneras de actuar. Y fue surgiendo, fue sembrando la semilla de la inquietud en una serie de líderes, en una serie de personas conscientes de que el Evangelio no puede predicarse dividido. No podemos estar separados los católicos de los ortodoxos, ni los ortodoxos y los católicos de los protestantes. No, estamos yendo en contra del Evangelio. Y por eso surgieron finales del siglo XIX una serie de movimientos, una serie de inquietudes, tanto por parte de la Iglesia Católica como por parte de las iglesias reformadas, como por parte de las iglesias ortodoxas. Ese deseo de la unidad. Y por eso se fue creando primero la conciencia, y producto de esa conciencia va a surgir el octavario de unidad, de oración por la unidad de las iglesias. Ya está bien de estar divididos, por así decir. Cuando muchas veces lo que nos separan son cosas que ni ellos mismos saben por qué estamos separados. O sea, muchas veces estamos separados porque estamos mirando desde distintos lados el Evangelio. Es como si tenemos un gran monumento, una gran estatua, y yo la miro por el lado oeste y otro lo mira por el lado este. O sea, estamos viendo desde distintas y no nos ponemos de acuerdo para un ejemplo zángano, pero bueno, para verlo en su conjunto. Y lo primero que surgió fue precisamente aquí en Nueva York, uno de los primeros movimientos, el movimiento de unidad por las iglesias, la semana de unidad por las iglesias, la semana de unidad y de oración por la unidad de las iglesias. Y se crea pues un consejo, una especie de asamblea, diciendo, bueno, ahora tenemos que unirnos. Y vamos a empezar uniéndonos con lo mínimo y básico, que es lo funcional. Y por eso se crea el Consejo Mundial de las Iglesias. Consejo Mundial de las Iglesias, que nos dice que es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística. O sea, camino, unidad en fe, comunión eucarística expresado en el culto y la vida común. Trata de avanzar hacia esa unidad porque Jesús imploró para sus seguidores para que el mundo crea. ¿Cómo vamos a pretender que el mundo crea en nosotros, que somos 1.600, 1.700 millones de creyentes, si estamos nosotros divididos? Es una incongruencia. El Consejo Mundial de la Iglesia es la mayor y más representativa de las muchas expresiones organizadas del movimiento moderno ecuménico, cuyo objetivo de la unión de la Consejo Mundial de las Iglesias es la unidad de los cristianos. El Consejo Mundial agrupa a iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo, que representan a 560 millones de cristianos. Hay iglesias bautistas, luteranas, metodistas, etc. La Iglesia Católica no pertenece, pero siempre ha visto con respeto y con dedicación este movimiento. Y la razón de ser por la cual el Papa Francisco ha ido hoy es porque están cumpliendo 70 años de fundada. Una organización que está llamada a alcanzar el objetivo de la unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística. Fe y Eucaristía es una de las claves para la unidad. Promueve el testimonio común en el trabajo de misión y evangelización. O sea, la unidad se construye desde la oración en común, desde la Eucaristía, pero eso se proyecta en el servicio al hermano, en el servicio al necesitado, en el servicio al pobre. El Evangelio tiene efectividad cuando lo vivimos y lo desarrollamos en una triple dimensión. La dimensión del encuentro con Dios en la oración y la Eucaristía, la dimensión del encuentro con Dios en la comunidad y la dimensión del encuentro con Dios en el necesitado. Eso lo han entendido muy bien y lo van construyendo. Podemos decir que lo vamos construyendo porque la Iglesia, aunque oficialmente la Iglesia Católica no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias, siempre, casi desde el primer momento, han colaborado y han seguido construyendo una serie de proyectos comunes. Se realizan un servicio cristiano atendiendo a las necesidades humanas, eliminando las barreras que separan a los seres humanos, buscando la justicia y la paz y salvaguardando la integridad de la creación. O sea, fíjense que prácticamente son los elementos de
de los documentos del Papa Francisco sobre la evangelización y sobre el cuidado de la naturaleza en la Laudato Si. Servicio cristiano, necesidades humanas. Eliminación de barreras que separan a los seres humanos, romper las barreras, romper las divisiones, buscar justicia y paz y salvaguardar la integridad de la creación. El Papa Juan Pablo II decía que la naturaleza no es nuestra propiedad, es una hipoteca que tenemos. El Papa Francisco ha ido más allá e incluso ha dado un documento oficial, la Laudato Si. No somos quienes, tenemos una responsabilidad, no somos quienes para destruir la naturaleza. Lo que hemos recibido tenemos que transmitirlo, pero no destruido y muerto. Van a promover también unas de las finalidades del Consejo Mundial de Iglesias, va a ser promover la renovación en la unidad, el culto, la misión y el servicio. El movimiento ecuménico, movimiento de universalidad de la Iglesia, se inicia a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando los cristianos empezaron a orar y a trabajar juntos, trascendiendo las fronteras denominacionales. Cuando se empieza a tomar ya en serio el carácter universal de la humanidad y el carácter universal de la separación de cristianos y de creyentes, lo cual va en contra de la esencia del Evangelio. El Consejo Mundial de Iglesias se inicia fundamentalmente, como les digo, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en 1920 se había formado varios movimientos pioneros empeñados en llevar adelante las causas de la unidad de la Iglesia en todo el mundo. En 1937, líderes de iglesias acordaron establecer un Consejo Mundial de Iglesias, pero las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial atrasaron el proyecto 10 años. Y fue a ser 1947 cuando se organiza, en 1948, agosto de 1948 oficialmente, cuando representantes de 147 iglesias se reunieron en Holanda, en Ámsterdam, para constituir el Consejo Mundial de Iglesias. Desde entonces se han unido una serie de iglesias de todos los continentes, se han construido nuevos puentes sobre antiguos abismos que separaban a los creyentes. Entre las iglesias miembros figuran hoy a casi todas las iglesias ortodoxas del mundo, la mayoría de las denominaciones de tradiciones históricas de la Reforma Protestante, como anglicanos, bautistas, luteranos, metodistas, reformados, y una amplia representación de iglesias unidas e independientes. El cuerpo eclesial más grande del mundo es la Iglesia Católica Romana, no es miembro del Consejo Mundial, pero ha trabajado junto con el Consejo durante más de 40 años y envía representantes a todas las principales conferencias, y por eso el Papa Francisco en ese diálogo ecuménico abierto, un diálogo ecuménico que comenzó con Pío XII, después continuó con Juan XXIII, y el gran momento fue el Concilio Vaticano II, donde hubo representantes del Consejo Mundial de Iglesias en la celebración del concilio. Estaban con voz pero sin voto, y luego ya el gran defensor de ese diálogo ecuménico va a ser Pablo VI, que va a tener una encíclica, un documento sobre la unidad de la Iglesia, Ut Unum Sin, que todos sean uno. Y luego Juan Pablo II va a rehacer los lazos, intentar los lazos de ruptura, y va a ser Benedicto el que va a dar un paso más adelante, sobre todo con la Iglesia anglicana, aceptando las órdenes del sacramento del orden celebrados por algunos obispos protestantes, algunos obispos anglicanos. Y Francisco se ha envuelto profundamente hasta el punto de que para la celebración de los 500 años de la Reforma de Martín Lutero participó en Suecia en esa gran celebración, y hoy ha ido a celebrar los 70 años de fundado en 1948-2018 del Consejo Mundial de Iglesias. Un consejo una asamblea, un grupo que nos invita a la unidad.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y conversando precisamente sobre el Consejo Mundial de Iglesias, una institución que es un icono de luz, de esperanza, de unidad en el mundo, pues eso, revuelto y complicado que estamos viviendo. El Papa quiso asistir a ella y concluyó la celebración a las 7:30 de la tarde, hora del centro de Europa, regresando a Roma después de su viaje número 23, viaje internacional. El viaje internacional que se celebraba con motivo de la peregrinación ecuménica en ocasión del 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias. Así reza el anuncio del Centro de Prensa Vaticano. La última actividad del día, el Santo Padre celebró la Eucaristía. Celebró la Eucaristía alrededor de 3 palabras que son claves de la fe cristiana, como él dice: Padre, pan y perdón. Con la primera palabra, Padre, puso de manifiesto cómo no hay hijos sin Padre, ni tampoco hay padres sin hijos. Y así invitó a reconocer que ninguno de nosotros es hijo único, y que por lo tanto cada uno debe hacerse cargo de los hermanos de la única familia humana. Con la palabra pan, Francisco remarcó la esencialidad de nuestra existencia e invitó a elegir la sencillez del pan para volver a encontrar la valentía del silencio y de la oración, fermentos de una vida verdaderamente humana. El perdón renueva y hace milagros, aseguró el Papa por último, quien con un claro acento ecuménico rememoró la historia cristiana. Perdonarnos entre nosotros, dijo Francisco, nos ayuda a redescubrirnos hermanos después de siglos de controversia y heridas, cuánto bien nos ha hecho y sigue haciéndonos. En el segundo evento de la jornada de hoy, el encuentro ecuménico, la memoria de la sangre derramada por los mártires cristianos, el ecumenismo de la sangre, como él le dice, fue uno de los puntos de unión. Afirmaba Francisco: somos los depositarios de la fe, de la caridad, de la esperanza de tantos que con la fuerza inerme del Evangelio han tenido la valentía de cambiar la dirección de la historia, afirmó Francisco, y aseguró estar convencido que si aumenta la fuerza misionera, crecerá también la unidad entre nosotros. Mientras que en el discurso que precedió la oración ecuménica, el Papa Francisco, peregrino en busca de unidad y paz, habló del camino hacia la meta que Jesús nos pide, una meta que nos invita a alcanzar, que es la unidad. El Señor nos pide unidad, dijo Francisco, y a Él le debemos obediencia. Él peregrinó entre los hombres, nos recuerda aún hoy que los muros de separación ya han sido derribados y que toda enemistad ha sido derrotada. Caminar juntos, subrayó Francisco, no es una estrategia para hacer valer más nuestro peso, sino un acto de obediencia al Señor y de amor al mundo. Y concluyó rezando: pidamos al Padre
que caminemos juntos con más vigor por las vías del Espíritu. En Jesús, en la cruz, concluyó, entendemos que a pesar de todas nuestras debilidades, nada nos separará de su amor. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio. Como comprenderán, la unidad de los cristianos es uno de los sueños de todo papa y de los sueños de todo creyente, y probablemente sea igual que nos fuimos desmoronando poco a poco y separándonos, poco a poco iremos uniéndonos y viendo que hemos perdido el tiempo, punto. Pero a la vez nos hemos ido enriqueciendo y hay un diálogo y hay una cercanía. Ya no se puede decir el maldito protestante o como muchas veces oigo, y eso que se lo oía a una figura importante de la jerarquía de la Iglesia, aquello de católico ignorante seguro protestante, que muchos se cambian de iglesia como se cambian de zapatos. No es el momento ni la circunstancia para hablar de eso, pero lo que se necesita importante es que aunque vayamos por distintos caminos, todos vamos al final de lo mismo, a la unidad del Evangelio y a la implantación del Evangelio y al anuncio del Evangelio en el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Y en el siglo XVI hubo sus polémicas, hubo sus circunstancias, pero que no son las del siglo XXI. Con las experiencias del pasado construir el futuro, ver dónde nos hemos equivocado para, como buenos hermanos, como buenos creyentes, tratar de remediarlo. Hay unos grandes aportes que ha traído el movimiento protestante a la Iglesia Católica y viceversa, y hay muchas luces y muchas sombras. Uno de los grandes aportes es la importancia que el mundo protestante, el mundo reformado, le da a la Sagrada Escritura. No quiere decir que en la Iglesia Católica no se le dé la importancia, pero desafortunadamente hemos fundamentado más nuestro acercamiento a Dios en los sacramentos, en lo externo, que en lo físico, en lo tocable, en lo palpable, en lo sentido, que en el estudio de la palabra de Dios. Y viceversa, en el mundo protestante se ha centrado exclusivamente en la palabra de Dios y se le ha quitado importancia a la vida sacramental, a la vida espiritual de otra forma, desde otros caminos. Ambos tienen sus luces, ambos tienen sus sombras, pero como dice Francisco y como dicen los líderes del Consejo Mundial de Iglesias, el pan, la palabra y el servicio al hermano son lo que nos deben unir. Y todo movimiento siempre es cercano. Lo importante es que nos estamos moviendo. Lo importante es que tardaremos más, tardaremos menos,
pero iremos poco a poco al encuentro. El Concilio Vaticano II tiene una declaración sobre la unidad de las iglesias, la Unitatis Redintegratio, la integración en la unidad, en la cual nos marca las pautas de un diálogo ecuménico, de un diálogo de cercanía, de un diálogo de acogida al otro, aceptándole como él es. Así lo vio el Papa Benedicto y así permitió unos acercamientos cada vez mayores con la Iglesia anglicana, y probablemente sea en un mundo plural como el que vivimos, probablemente sea la Iglesia anglicana la que más cercana está de la Iglesia anglicana. Aquí en Estados Unidos se llama la Iglesia Episcopaliana. Así que estamos cerca del diálogo, del respeto y sobre todo de la unidad. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Y cambiamos de tercio y vamos a, como habíamos comenzado la semana pasada, a hablar sobre el mundo de Jesús, el movimiento de Jesús y el mundo. La vida de Jesús se desarrolla en la región de la Judea. Se le va a llamar después de la destrucción de Jerusalén, en la segunda destrucción de Jerusalén, bueno, la segunda en el tiempo de Jesús, más o menos, pero en la historia fueron 18 veces la que fue destruida y 19 la que fue reconstruida. La destrucción que se llevó a cabo en el siglo II, después de la revolución de Bar Kokhba, hacia el año 125, 130, por el emperador Adriano, y le cambia el nombre, y ya deja de llamarse la Judea y le llama la Palestina. Es el insulto más grande que le pudo dar a los judíos, llamarle la tierra de los filisteos. Y fíjense que no vamos a encontrar ningún documento del Nuevo Testamento en que a la región de Galilea, de Jerusalén y demás le llame Palestina. Le llama el nombre propio era la parte del protectorado romano de la región de la Judea, que pertenecía política y militarmente al protectorado de Siria, a la provincia romana de Siria. Va a ser después de Adriano que se le va a llamar la Palestina, y va a durar este nombre entre Jerusalén y Palestina hasta el 29 de noviembre de 1947, en que se hace la partición de Palestina. Un lado se va a quedar Palestina, el Estado de Palestina, y al otro lado se va a quedar el Estado de Israel. En la resolución de las Naciones Unidas les ordenan a ambos, a palestinos y a judíos, que creen dos estados. A los 6 meses se había creado el Estado de Israel. Los palestinos, los musulmanes de la otra parte del país dijeron que no, empezaron 6 guerras más que han sido, y al terminar la sexta guerra, que se acaban de celebrar los 50 años el año pasado, la guerra del 67, empiezan entonces a considerar
la posibilidad de un Estado. Pero no vamos a entrar en esa polémica. La vida de Jesús se desarrolla, por tanto, en la región de la Judea. Y por tanto los relatos evangélicos que la narran reflejan el ambiente y costumbres del pueblo judío, la estructura de su sociedad y la geografía del país de la provincia romana de Judea de hace 20 siglos. El cristianismo después va a romper el molde y se va a expandir y se va a desarrollar fuera de las fronteras de Israel, fuera de las fronteras de la provincia judía de Judea, por lo que la sociedad en la que nacen y crecen la mayor parte de las primeras comunidades van a ser en un ambiente greco-romano. Por eso no es de extrañar que todos los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego, porque muchos de ellos aunque Jesús habló en hebreo y en arameo, y los apóstoles, por ejemplo Pedro, probablemente no sabría 2 o 3 palabras de griego, 2 o 3 palabras de latín, pero no era un experto en idiomas. Por eso no es de extrañar que hay la tradición de que Marcos fue el secretario de él, sobre todo cuando Pedro va a Roma y se establece en Roma. Primero va a Antioquía de Siria, donde establece su cátedra, y de Antioquía de Siria se traslada a Roma, donde establece su cátedra, establece su sede. Y probablemente, pues les repito, no había inglés sin barrera o idioma sin barrera, era más complicado de lo que nos imaginamos. Entonces, bueno, en Roma era una ciudad cosmopolita, era una ciudad en la cual se hablaban varios idiomas, los idiomas del imperio, pero sobre todo había dos idiomas comunes, el latín y el griego. Y así entonces esa va a ser la razón por la cual se nos van a presentar esos idiomas en el mundo del Nuevo Testamento. Pero eso va a llevar también a indicarnos que cuando rompe el huevo, por así decir, a la expansión del cristianismo, van a ser las personas del mundo griego los primeros beneficiarios. No es extraño, por tanto, siguiendo esta misma línea de pensamiento, el ver por qué Pilato, cuando condena a Jesús, pone la razón de la sentencia, la pone en latín, en griego y en hebreo. Uno diría, si está matando en Jerusalén, pues lo lógico que sea solamente en hebreo. La zona, por tanto, para conocer bien el desarrollo del mundo del Nuevo Testamento, hay que conocer el mundo greco-romano. Muchas de esas tradiciones han llegado a nosotros porque nuestra cultura hispana es una cultura de raíz profundamente greco-romana. La provincia romana de Judea, la Palestina, está en una zona mediterránea. El clima es predominantemente seco, con zonas desérticas, prácticamente no tienen más que 2 estaciones, el invierno con lluvias y el verano seco y caluroso. Hay solamente un río importante que va a recorrer de norte a sur del país con una profunda depresión que se aborda según discurre hacia su desembocadura en el Mar Muerto. No tiene grandes alturas, habla el monte Hermón, que sobrepasa los 2.000 metros al norte, cuyos pies nace el río Jordán, que es el río más importante, prácticamente podríamos decir casi el único río con tal nombre que existe. Ahora, no piensen en río como el Amazonas o como el Mississippi o como el río que pasa por su pueblo. Probablemente el río que pasa por su pueblo es mucho más grande que el Jordán, y más hoy en día en que el Jordán ha sido aprovechado, ha sido aniquilado, por así decir, para aprovechar el agua que tiene. El país de Jesús es un país que está hundido, como aquel que dice. Hay la zona del costera, la zona del mar Mediterráneo, que está pues eso, a nivel del mar. Pero hay una gran depresión, la depresión sirofenicia, que va desde los montes de Turquía hasta los montes Atlas en Turquía hasta el lago Victoria en África, en que medio hundió el país. Y entonces todo el río Jordán hasta llegar al Mar Muerto va en un declive en que el estacionamiento, por así decir, del agua se da en el lago de Tiberíades, el lago de Ginosar, en la Galilea Media,
y que está bajo 200 metros bajo el nivel del mar, hasta el punto más profundo, que es el Mar Muerto, que está a 420 metros bajo el nivel del mar, la zona más profunda de la Tierra. Toda la vida va a estar, por tanto, en torno al agua, porque es una zona desértica. Hay 3 regiones: la Galilea al norte, que es la más fértil, con vegetación más abundante, característica de la zona mediterránea, y en el entorno al lago, el agua que fecunda la tierra se conduce por este medio de canales y norias. En aquel tiempo Galilea era una región populosa y relativamente próspera. Sus habitantes, que hablaban con un acento peculiar, eran vivos y activos. ¿Por qué ese acento peculiar de los galileos? Pues muy sencillo, la zona de Galilea es fronteriza con Siria, fronteriza con Jordania, fronteriza con grandes ciudades del imperio greco-romano establecido en la zona. Había una zona que se llamaba la Decápolis, las 10 ciudades. La más importante es la Beishan, que queda al pie prácticamente del lago de Tiberíades. Un mundo griego, primero un mundo romano después. Entonces hay ese intercambio cultural de ciudades extranjeras dentro del territorio judío. Va a estar también Séforis, que es la capital, la primera capital que los romanos ponen en la zona de la Galilea, que es destruida hacia el año 11 antes del nacimiento de Jesús. Y en la reconstrucción probablemente San José trabajó, ya que recordemos que era un tectón. Tectón en griego significa albañil, carpintero, herrero, handyman, que diríamos hoy en día. Y la ciudad de Séforis necesitaba la reconstrucción hasta que después se construye la ciudad de Tiberíades, una ciudad romana, una ciudad pagana, por tanto, en la cual no entró Jesús nunca, ni entró José. José primero estaría ya muerto cuando se construyó la ciudad. Entonces era una región próspera. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Tenía agua. Al tener agua tenía comercio, tenía agricultura, tenía formas de convivencia. Y entonces y está en una zona en que los fríos en invierno no eran muy intensos, y los calores en verano eran mitigados por la frescura del lago de Tiberíades y por la zona de grandes vegetaciones y demás. Sus habitantes hablaban con acento peculiar, porque no nos extraña cuando Pedro, en la noche del jueves para el Viernes Santo, está en el templo, en el patio del templo, y dicen: tú habla, te delata. O sea, es como entre nosotros, si nos habla un mexicano, nos habla un puertorriqueño, nos habla un cubano, nos habla un venezolano, sabemos, un argentino, podemos distinguir de que, aunque hablamos el mismo idioma, podemos distinguir por el acento de dónde somos. Pues lo mismo ocurría en tiempo de Jesús. Una región pequeña, hoy en día tiene 8 millones de habitantes, en tiempo de Jesús tendría probablemente 1 millón, 1,5 millones, y mal contados, repartidos en todo el país, pero que por el acento se conocían. Y la Galilea tenía también otra característica, otra peculiaridad. Sobre todo en torno al lago, nos cuenta Flavio Josefo, habían construidas 32 ciudades. 32 ciudades en el concepto moderno de ciudad, ninguna eran ciudades, eran pequeños pueblos que tenían el nombre de ciudad. Está Betsaida, Corozaín, Cafarnaún, Magdala, posteriormente se va a hacer Tiberíades, y así unas cuantas más que han desaparecido. Corozaín y Betsaida, lo que hay son solamente ruinas, y Cafarnaún otro tanto. Cafarnaún se han conservado algunas ruinas mayores, pero Cafarnaún va a ser un punto clave porque en Cafarnaún había una gran industria de pescado, una gran industria alimenticia. Bueno, digo gran industria, hay que ponernos eso en los zapatos de hace 20 siglos. Y una ciudad pequeña, pero para su entorno, como es pueblo pequeño, campana grande. Pero Cafarnaún tenía una cosa muy importante. Los romanos habían construido una serie de vías de comunicación muy importantes, las llamadas vías, las vías romanas, de manera que el imperio estaba perfectamente comunicado
en formas que todavía hoy en día sorprenden a los técnicos y a los ingenieros de cómo fueron capaces de construir. Y había una de ellas, una de estas vías que comunicaba Egipto con Siria y Siria con Roma. Siria queda cerca de la Galilea, es prácticamente frontera con Galilea. Y en Cafarnaún había un tramo de la vía Maris, que era la vía que conectaba Egipto con Siria. Y había un cambio de postas de caballo. Normalmente se caminaba un promedio de 30 millas o 30 kilómetros diarios. Y después de cada 30 kilómetros se paraban, descansaban, comían, dormían, bebían, compraban y seguían caminando. Y ese punto era Cafarnaún, la aldea de Nahún. Por eso Pedro tiene su negocio de pesca allí. Santiago y Juan, otro tanto, son los hijos del Zebedeo. Parece que la industria de la pesca era una industria floreciente. Primero, la pesca no para comerla fresca en el momento. No olvidemos que no había neveras en aquella época, pero había una forma de conservar el pescado y era en salazón. De manera que los caminantes que iban de un sitio a otro podían descansar en Cafarnaún. Por eso había tabernas. Por eso había prostitución, por eso había que tener primero un recaudador de impuestos, porque había un centro de venta de pescado, de venta de vinos, de venta de frutas. Y por eso Mateo vive en Cafarnaún. Por eso Jesús se encuentra con una serie se va a cenar a casa cuando le dice a Mateo, ven y sígueme, nos dice, continúa el Evangelio, que esa noche Jesús fue a cenar a casa de los publicanos, a casa de los recaudadores de impuestos. Y los fariseos le dicen a los apóstoles, no le da vergüenza a Jesús ir a comer con los pecadores públicos. Y Jesús le dice muy claro, el médico se envía a los enfermos, no a los sanos. Por eso tenía que haber una protección para evitar los robos y evitar los escándalos. Por eso el centurión romano al cual Jesús le va a curar el criado vive allí, está al mando de una centuria, un centurión romano, una serie de soldados. Por eso, si es cierto, lo cual yo lo dudo, pero bueno, si es cierto de que María Magdalena era prostituta, el lugar del negocio era precisamente en Cafarnaún o una ciudad cercana que queda pues a 3 o 4 kilómetros, no queda lejos, que se está redescubriendo. Magdala se sabía dónde estaba, pero no se había excavado. Ya se ha descubierto parte de una plaza, parte de los baños rituales, parte de un almacén para prensar el aceite y una sinagoga. O sea, en ese mundo es que Jesús va a vivir. Y en ese mundo es en el que se va a cocinar, entre comillas, el mundo del Nuevo Testamento. O sea, Jesús sale de una aldea. Nazaret era un pueblito pequeño, un pueblo de mala muerte, como aquel de 4 o 5 vecinos. Un pueblo que no aparece prácticamente en ninguna referencia de la Sagrada Escritura, excepto en el Nuevo Testamento. Y eran, pues eso, unos cuantos vecinos en la ladera de una montaña. En la ladera de una montaña vive esa aldea, pero allí no, cercano a 8 kilómetros de Séforis. Que habría trabajo, pues sí, probablemente vean la reconstrucción de Séforis, pues atrajo una serie de trabajadores, pero después de eso se reconstruye una ciudad una vez, pero después hay que buscarse de qué comer. Jesús va a Cafarnaún, de Cafarnaún a Nazaret sí hay más de 20-30 kilómetros. Hoy en día en autobús vienen siendo pues unas 45 minutos, 40-45 minutos dependiendo del tráfico. O sea, quiere decir que en aquella época pues era casi una jornada de caminar. Y Jesús va allí por varias razones. Una de ellas buscando trabajo. Era carpintero. Había barcos. Había fábrica de toneles para conservar el pescado. Había trabajo. Y aparentemente Jesús era amigo de Pedro, era amigo de Juan, de los Zebedeos,
¿Por qué digo que eran amigos? Pues porque cuando le dice, déjame, préstame la barca, el otro, aun cualquiera, no le va a decir, oye, ¿quién eres tú para pedirme la barca? Las barcas eran de madera, las barcas había que repararlas. Jesús probablemente, por eso había trabajo. Segunda razón por la cual aparentemente Jesús va a Cafarnaún es porque había concentración de personas. Los demás sitios pues eran cuatro gatos mal contados en los pueblos. Había concentración de personas y allí podía empezar él a predicar, podía ir a empezar a anunciar. Y así es lo que hace, entre trabajo y trabajo, entre chapuza y chapuza, empieza a anunciar el reino, empieza su mensaje y empieza a traer a su gente detrás de él. Interesante, ¿verdad? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos la presentación de ese mundo tan fascinante. Y miren, son cosas que se van aprendiendo viajando y leyendo y preguntando. Viajando, pues eso, a Tierra Santa. No todo el mundo tiene la facilidad, bendito sea Dios. Ojalá pudiéramos hacerlo con cuantas veces quisiéramos. Y leyendo, eso sí, podemos hacerlo. Fíjense que muchas veces hoy en día, como decíamos hace un rato, creo, nunca el ser humano había tenido a su disposición tantos instrumentos de comunicación y nunca el ser humano había sido tan ignorante. Ya el tener un libro, como que leer un libro, como que eso, wow, como que es raro. Sería bueno leer por lo menos 10 minutos al día y ayudarnos a ir conociendo las razones de nuestra fe. Que nuestra fe no sea solamente rezar rosarios, y yo no tengo nada contra del rosario, todo lo contrario, asistir a la Santa Misa, hacer Vía Crucis, cantar, alabar. También hay que alimentar nuestra fe con la lectura. Otra región, Jesús vive en la Galilea, pero hay otra región importante, la Samaria. Es la región central, más árida porque es montañosa que Galilea. También tiene montañas y al este una franja verde en la profunda depresión que riega el Jordán. Es la zona de Jericó. Los samaritanos eran descendientes de los colonos traídos por los asirios en el siglo VIII a.C., que se mezclaron con los que habían quedado tras la deportación, por lo que los judíos no los consideraban puros y no los dejaron colaborar en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por ello y otras causas políticas como la destrucción del templo de Garizim por Juan Hircano, en el siglo II a.C. existía una enemistad secular entre judíos y samaritanos. Una de las características de los samaritanos es que ellos no aceptan
nada más que en el Antiguo Testamento el Pentateuco. Y por tanto los otros libros, para ellos, como su lugar de culto era el Monte Garizim, ellos siguen, no se han destruido nunca, ellos siguen celebrando la Pascua y las fiestas religiosas y los sacrificios de carneros y demás, como manda el libro del Levítico. Actualmente quedan como unas 500 familias y viven la inmensa mayoría en varios barrios de Tel Aviv, muy lejos de la ciudad donde nacieron. Y luego el sur, o sea, podríamos decir el país está dividido en 3 grandes regiones. En el norte la Galilea, en el centro la Samaria y en el sur Judea. Es la región montañosa en el centro. Por el oeste desciende suavemente hacia el mar Mediterráneo y por el este cae bruscamente hacia la fosa del Jordán y el mar Muerto, a 400 metros bajo el nivel del mar. Gran parte de la Judea es desierto duro y pedregoso, en el que surge el importante oasis donde se levanta la ciudad de Jericó. El clima de Judea es áspero y seco. En invierno hace frío. En Jerusalén en invierno puede nevar. Y en Belén y Jerusalén son un barrio, se distancian 8 kilómetros. Y por tanto, hoy en día Belén es un barrio de Jerusalén. Pero en tiempos de Jesús eran 2 pequeñas, una grande y otra pequeña. Grande en el sentido antiguo, porque en el sentido moderno Jerusalén ni siquiera hoy en día es grande. Es una ciudad sin fuera de la parte vieja del centro, de la parte antigua, el casco antiguo. Es una ciudad como cualquiera de nuestros países. La economía fundamental va a ser una economía agrícola. Claro, obviamente la agricultura va a depender de la región, porque donde hay agua hay buena agricultura, donde no hay agua a duras penas hay agricultura. Y así Jesús va a ser muy conocedor de ese medio ambiente, lo cual denota que Jesús, antes de comenzar su vida pública, se había movido por la región de Galilea. ¿Haciendo qué? Trabajando. ¿Ustedes qué piensan? Que desde la narración que nos presenta el Evangelio de que el muchachito se les pierde cuando fueron a la fiesta del Bar Mizdah a Jerusalén, que vuelve con ellos, se les pierde, el tremendo revuelo les forma a María y a José tremendo dolor de cabeza, vuelven a Nazaret hasta que comienza su vida pública y va a estar mano sobre mano, que toda la semana le llegaba un delivery del cielo con la comida y la bebida que tenían que utilizar. No, tenía que trabajar. Y el trabajo, hasta que encontró probablemente el trabajo en Cafarnaún, pues fue yendo de pueblito en pueblito, de aldea en aldea, reparando, cavando, haciendo trabajos de carpintería, trabajos de herrería, y eso le permite un conocimiento de la vida de los campesinos, de la vida del pueblo. Por eso después va a tomar sus ejemplos. El reino de los cielos se parece a un grano, a una semilla. ¿De dónde va a sacar esos ejemplos? Que una parte cae entre piedras, otra parte cae entre herreros. ¿Qué fue? ¿Que fue campesino? ¿Que fue agricultor? O no, pero estuvo en conversación con agricultores. Miren, a Jesús no le vino a la ciencia infusa. No le pusieron un pendrive en la cabeza con todos los... No, de lo que él habla es de la experiencia. Una de las cosas por las cuales atrae el mensaje de Jesús, la predicación de Jesús, es por la cercanía, el lenguaje que está utilizando. Y eso que lo que conocemos es una versión de la experiencia de los primeros discípulos, de los que acompañaban a Jesús, transmitida de boca en boca y que en la segunda generación la ponen por escrito. Lo cual, esos ejemplos de Jesús son filtrados a una generación. Pero nos dan el suficiente input, la suficiente información para reconocer que él conocía el medio ambiente. Se había movido en el medio ambiente. Por eso los grandes ejemplos son el reino de los cielos se parece a un individuo que tira la red y pesca. ¿Por qué lo sabe? Pues porque ha visto cómo se cogen los peces, porque probablemente tuvo que reparar barcas. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas. ¿Por qué lo dice? Pues porque en Tiberíades había ese tipo de... En Tiberíades no, en Cafarnaún, ese tipo de negociantes. Él está hablando de la experiencia de cada día.
y por eso llega tan profundo el mensaje de Él. Bueno, nos quedan un minuto. Como ven, vamos a dedicarle más tiempo en los próximos programas. Y el que viene no, pero el siguiente va a ser precisamente desde Galilea, desde ese sitio donde les estoy contando, para que les haga envidia de la sana. Vamos concluyendo, simplemente pedirles, hoy esta noche no he pasado la canasta, vamos a pasarla ahora. Les pido dos cosas. Les pido una oración profunda para que podamos seguir mandando, anunciando, proclamando la palabra de Dios y propagando un modelo de vida y de servicio del Señor como nos marca el Evangelio. Ayúdennos con su oración. Si les sobran unos centavitos, chévere, perfecto. Tengo que pagar la semana que viene tengo que pagar el mes de julio y todavía no sé dónde van a aparecer los chavos. Ya aparecen los centavos, ya aparecerán. Yo sé que ustedes me van a ayudar con su ayuda, con su oración, con su recuerdo, con su cariño. Les deseo que pasen una vida muy feliz, un verano que acabamos de empezar, que sea de alegría, que sea de esperanza, que sea de recogida de frutos, los frutos que hemos ido sembrando durante el otoño y el invierno y la primavera. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.